Desde el CONICET y particularmente desde el programa Sociedad, Cultura y Religión, del que formamos parte en el CEIL, venimos estudiando desde hace varios años, desde las ciencias sociales, cuáles son las vicisitudes de las religiones en la Argentina. Para nosotros, estudiar grupos religiosos y estudiar religiones es siempre una manera de comprender la sociedad. Para eso lo hacemos. Por lo tanto, lo que les quería presentar aquí es un breve contexto de qué es lo que pasa en el Cono Sur con espacios de religiones que nosotros siempre pensamos en transformación como espacios sociales en los cuales aparecen diferentes grupos religiosos, los grupos religiosos que ya estaban se transforman y sobre todo se transforman las relaciones que estos grupos religiosos van desarrollando con el Estado. Para comenzar con una brevísima perspectiva histórica, la conquista europea en el siglo XVI impone lo que se conoce, lo que los historiadores llaman un modelo de cristiandad en los territorios del Cono Sur. Ese modelo de cristiandad, la Iglesia Católica y el Estado se superponen en simbología, en instituciones y en prácticas sociales. El proceso de la independencia no cambia sustancialmente el fundamento de las relaciones entre poder político y poder eclesiástico. Hay un investigador, un historiador, que nos dice que lo que nosotros conocemos como el monopolio católico fue siempre un monopolio jurídico. ¿Qué quiere decir esto? No que no existieran diferentes personas que creyeran, incluso que practicaran privadamente algunos otros cultos religiosos, pero jurídicamente se establece lo que conocemos como el monopolio de la Iglesia Católica. Cuando se consolidan los estados nacionales en el Cono Sur, entre fines del siglo XVII, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se construye la esfera de lo público estatal y esto le va quitando determinadas atribuciones, muchas de las cuales eran precisamente de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los cementerios, por ejemplo, la educación, por ejemplo, el registro de los nacimientos, los matrimonios y los decesos. Cuando se construye la estatalidad, todos estos espacios institucionales se van volviendo espacios estatales. Así tenemos la ley de matrimonio civil, tenemos la ley de cementerios, y todo esto lo que va generando es un crecimiento del espacio estatal en detrimento de la institucionalidad de la Iglesia Católica. En los distintos países del Cono Sur se resuelve de maneras diferentes las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En Brasil, por ejemplo, se produce la separación de la Iglesia y el Estado durante la Primera República. En Uruguay, entre 1917 y 1919 se produce la separación entre la Iglesia y el Estado. Y en Argentina, si bien se produce este avance de lo que conocemos como una serie de leyes laicas, la separación entre Iglesia y Estado no se produce, no llega a producirse. Hay algunas hipótesis históricas que sostienen que esto se debe a lo que llaman una debilidad posible de la Iglesia. Entonces, que en aquel momento aquellos que fueron los próceres de la avanzada liberal consideraron que tampoco era demasiado necesario. La cuestión es que esta estatalidad que se construye en Argentina, tomando espacios de la Iglesia Católica, no termina de constituirse con una separación institucional. Cuando este modelo neoliberal entra en crisis entre los años 20 y 30, aparece la figura del catolicismo integral, es decir, ese catolicismo que pretende ocupar espacios institucionales. Esos espacios institucionales, por ejemplo, los espacios sindicales, los espacios de los movimientos estudiantiles y, por supuesto, y principalmente los espacios estatales. Esta rama del catolicismo no era la única existente, es sin embargo la que logra imponerse y logra ocupar dentro del catolicismo el espacio hegemónico. El espacio urbano así se puebla de una iconografía religiosa, hay presencia de miembros de distintas jerarquías eclesiásticas en celebraciones civiles, de manera que
aparece la presencia de la Iglesia mezclada también con la presencia del Estado. Sin embargo, esta presencia eclesiástica trabaja sobre una sociedad que ya desde ese entonces venía siendo afectada por el proceso de modernidad. Un proceso de modernidad que en América Latina no es lineal, porque combina elementos premodernos, modernos y posmodernos, y se cumple un proceso secularizador que, sin embargo, no implica la pérdida de lo religioso y de las creencias. Voy a volver sobre este tema. Las instituciones religiosas, sin embargo, de ocupar ese espacio importante a nivel de la sociabilidad de las personas, dejan de ocupar cada vez más espacios. Lo que tenemos entonces, y así llegamos alrededor de los años 70, es que cuando cae finalmente la dictadura militar nos encontramos con una sociedad transformada. Una sociedad transformada a nivel de las creencias religiosas por dos razones. En principio, por la ruptura de aquella presencia cuasi hegemónica del catolicismo, y en segundo lugar, por la pluralización del campo religioso, que parecen dos procesos, que parece un proceso único. Vamos a ver que podemos verlo analíticamente separado en dos. ¿Qué significa esta ruptura de la hegemonía católica? En principio, lo que notan todos los estudios sociológicos que se han hecho en la región es que hay una baja progresiva de los porcentajes de la población que se define como católica. En Brasil, por ejemplo, eran el 88% en 1980 y pasan al 73% en el censo del 2000. En Argentina, en los últimos censos en los que se pregunta, que son los del 41 y los del 60, hay un 91% de población católica. Nuestro grupo hizo hace un par de años una encuesta en donde la población católica es el 76,5%. En Uruguay, por ejemplo, se pasa del 72% en 1964 al 54% en el 2001. Es decir, en toda la región se constata un decrecimiento paulatino y progresivo de las personas que se declaran como católicas. La pregunta que se hace muchas veces desde el interior del catolicismo es hacia dónde se van estas personas. La primera respuesta que se dio en los primeros años 80 fue, bueno, estas personas en realidad son cooptadas por la avanzada de grupos pentecostales y neopentecostales que vienen de otras latitudes. Esta primera hipótesis en realidad es una hipótesis que fue rápidamente desechada, porque si bien es cierto que hubo un crecimiento de los grupos pentecostales y neopentecostales, no es menos cierto que si nosotros hoy miramos la distribución de la población argentina según su religión, nos encontramos con que la primera minoría religiosa no son los evangélicos pentecostales, sino las personas que dicen que no tienen religión. Los que nosotros llamamos indiferentes, que son los que no tienen religión, los ateos y los agnósticos, el 11,3% de la población argentina. Y luego aparecen sí los evangélicos, compuestos en su gran mayoría por grupos evangélicos pentecostales y en una pequeña minoría por las iglesias protestantes históricas, que llegan a ser el 9% de la población argentina. Lo que resulta interesante aquí es que podemos ver diferentes tendencias a la obra. Es decir, por un lado vemos que el espacio del cristianismo, antes ocupado casi en su totalidad por el catolicismo y con una breve participación de las iglesias protestantes históricas, se ve ampliado, diversificado y especificado. ¿Por qué ampliado? Porque hacia el interior de ese espacio han crecido otras opciones cristianas. Se ha diversificado porque precisamente estas opciones cristianas proponen a la población otras maneras de practicar el culto, y se ha especificado porque cada vez hay más conocimiento por parte de la población de las diferentes ramas
posibles de la práctica del culto cristiano. Particularmente los grupos pentecostales y neopentecostales crecen no de igual manera en todos los grupos sociales. Y una realidad que se volvió evidente ante los diferentes estudios que realizamos es que los grupos pentecostales crecían especialmente en sectores populares. Hay varias hipótesis para justificar y para explicar esto. Una tiene que ver con las continuidades fuertes que los sectores pentecostales, el culto pentecostal, plantea con el catolicismo popular en cuanto a las formas de practicar el curso y a las modalidades de sociabilidad que se dan en estos grupos. En segundo lugar, aparece en estos grupos una posibilidad de ascenso social vía el liderazgo religioso, que es una posibilidad bastante más fácil que la que proporcionan otros cultos, como por ejemplo la Iglesia Católica. Por ejemplo, hacerse pastor pentecostal es una carrera que resulta más fácil para ciertos sectores religiosos que hacerse sacerdote católico. Por no hablar de que si uno nace mujer, hacerse sacerdote católico es más complicado. En cambio, sí puede ser pastora, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros pensamos el otro de los ejes que planteé al principio, que tenía que ver no con la ruptura de esta hegemonía católica, sino con la pluralización del campo religioso? Ahí lo que tenemos son toda una serie de elementos que vemos surgir y que tienen que ver también con el avance de los procesos de la modernidad. Por un lado hay una reinversión identitaria en culturas religiosas indígenas, minoritaria, por supuesto, si nosotros lo vemos al lado del catolicismo, pero vemos que hay una revitalización de tradiciones religiosas atribuidas a los ancestros. Esto lo podemos ver sobre todo, por ejemplo, en la Patagonia, con el crecimiento de rituales como el guillatún mapuche, que además se articulan con determinadas prácticas de lo que nosotros llamamos New Age y con movimientos relacionados con el turismo religioso. Por otro lado, lo que vemos es un crecimiento de todas estas prácticas que podemos llamar New Age o nebulosa místico-esotérica, que tiene que ver con la posibilidad, por un lado, de consumir determinados objetos de culto. El crecimiento de los libros de autoayuda en todas las librerías, de los negocios que venden objetos religiosos y que permiten una relación personal con elementos místicos, religiosos o espirituales. Vamos a ver que esta es una de las características fundamentales de lo que nosotros podemos encontrar dentro de la manera moderna, contemporánea, de practicar religiones, es decir, los procesos de individualización, que en realidad no son procesos que sean característicos de la manera de practicar religiosamente algún culto, sino que son procesos que atraviesan diferentes espacios sociales y que nosotros los vemos aquí porque los estudiamos aquí. ¿Qué significan esos procesos de individualización? Es la reivindicación de que yo como persona autónoma, como sujeto moderno, autónomo, puedo elegir qué creer. Y no tengo que creer necesariamente aquello que mis padres creían o aquello que mis abuelos me indicaron que creyera. Entonces, ahí hay como una especie de ruptura con la idea de continuidad que tiene que ver con que el sujeto puede engancharse con otro tipo de tradiciones. No que no existan las tradiciones religiosas, sino que el sujeto siente que puede elegir alguna otra tradición posible. Y esto lo venimos trabajando y constatando en las distintas especialidades que nosotros tenemos en nuestro centro, tanto las personas que estudian catolicismo como las que estudian judaísmo, las que estudian islam o las que estudian pentecostalismo. Podemos marcar 3 tendencias en este paisaje religioso transformado. La primera, y yo diría que es la más interesante y la más sorprendente, es la posibilidad de pensarse fuera de toda creencia con formato religioso. Es decir,
si hay algo que crece, es esta idea de que la religión se vuelva materia de preferencia, como decía un sociólogo brasilero, Reginaldo Prandi, o la existencia de creyentes a su manera o creyentes sin religión, como sostenía un sociólogo chileno, Christian Parker. Es decir, más que ausencia de creencias, estaríamos hablando de una desregulación de lo que llamamos el espacio religioso. Podemos ver también que las instituciones religiosas, y en esta conversación la Iglesia Católica fue la que ocupó mayor espacio por el número de creyentes en el Cono Sur, pero lo podemos constatar también en otras instituciones religiosas que no son la Iglesia Católica, enfrentan con dificultad este proceso que podríamos llamar de desregulación. Es decir, que los creyentes reivindican autónomamente determinadas prácticas. Yo soy católico porque yo lo elijo. Y eso, por supuesto, a la institución le cuesta manejar, porque en realidad para la institución hay determinadas reglas que deben ser seguidas para la pertenencia. Las instituciones religiosas tienen entonces que lidiar con esto y que negociar con esas pertenencias que son pertenencias transformadas. Finalmente, otra de las tendencias que encontramos en la vida religiosa de los habitantes del Cono Sur tiene que ver con la consolidación de la circulación religiosa como una manera de relacionarse con las creencias. ¿Qué significa la circulación religiosa? Significa precisamente como producto de esta individualización, las personas van eligiendo dónde y cuándo practicar su fe. No que esta fe deje de existir, sino que se vuelve materia de opción, no solamente estar adentro, estar afuera de una institución, sino dónde practicar en el interior de esta institución. Antes uno iba al cura de su parroquia, hoy uno va al cura que le cae más simpático, y si queda más lejos y vamos a buscarlo. Lo que vemos, sin embargo, es que las instituciones religiosas siguen teniendo en su interior grupos que son grupos de personas fuertemente cohesionadas y con una identidad muy marcada, que son aquellos que eligen seguir perteneciendo al interior de la institución. Estos grupos lo que hacen es negociar con la institución cuál es el régimen de adscripción religiosa. Nosotros tenemos, por ejemplo, tanto las órdenes religiosas dentro del catolicismo como grupos religiosos laicos, como podrían ser, o mixtos entre laicos y religiosos, como podrían ser el Opus Dei, los cursillos de cristiandad. Todos estos grupos lo que hacen es buscarse dentro de la institución regímenes especiales de pertenencia y de identidad. Estos grupos están firmemente insertos adentro de la institución y son grupos muy minoritarios que, sin embargo, sostienen con ese activismo, podríamos decir que es un activismo militante, la presencia de la institución en el espacio público. Lo que tenemos por el otro lado es una enorme mayoría de individuos que reivindican para sí mismos el poder de decidir qué practicar y qué no, cuándo practicar y cuándo alejarse y dónde practicar adentro de esta misma institución. Esa es la enorme mayoría de los individuos que practican algún tipo de religión hoy. Lo que tenemos como resultado de este paisaje es que una convivencia de opciones variadas de consumo o de pertenencia religiosa o espiritual. Quiero decir, no todas las personas que tienen alguna práctica religiosa o espiritual están insertas en algún grupo. También se puede dar esto del consumo libre, por ejemplo, consumo de determinadas velas, compra de libros de autoayuda, que también los consideramos prácticas religiosas y espirituales. Lo que podemos ver también es la circulación sucesiva, es decir, hay personas que van de un grupo a otro y se insertan en un grupo religioso primero y en otro después, pero también podemos ver personas que pertenecen a diferentes grupos sin que esto cree mayor conflicto. Y finalmente, básicamente lo que encontramos son búsquedas de síntesis personales, de trayectorias complejas, es decir, un nomadismo de las creencias. Ya para terminar, podríamos afirmar, en conclusión,
que el campo religioso en el cono sur de América, y en particular en Argentina, es un espacio ampliado cuyas fronteras son porosas y además se superponen con otros campos sociales. Y si bien está en aumento la población que se declara como no creyente, no perteneciente a religión alguna, es constatable también una cantidad enorme de reformulaciones y de renacimientos identitarios, que son formas de atribuir sentido con formato religioso, y que lo que podemos ver son instancias de participación religiosa de gran diversidad y vitalidad. Muchas gracias.